Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los hermanos y amigos y público en general. Por la gracia de Dios, hoy vamos a continuar estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Es el mensaje de justificación por la fe. Es el mensaje que ha de iluminar este mundo con la gloria de Dios, es decir, con el carácter de Cristo reproducido en los creyentes, un carácter de amor. Será la luz que iluminará el mundo. Entonces, hoy más que nunca, el mundo religioso, los creyentes, necesitamos seguir estudiando hasta comprender plenamente la salvación completa por fe y gracia en Cristo Jesús, para que realmente tengamos una experiencia real con Cristo, una vivencia, un testimonio viviente que debe manifestarse en la vida de los cristianos verdaderos. La palabra de Dios dice: el justo vivirá por la fe. Es el mensaje central, principal, fundamental, básico, que todo ser humano necesita conocer. La ciencia de la salvación, la ciencia de la cruz, o el evangelio de la conversión y el nuevo nacimiento del Espíritu. Una vez que comprendamos el mensaje de salvación, entonces estaremos ya fundamentados, cimentados en Cristo, en su amor, para poder comenzar a estudiar todos los demás mensajes de la Biblia, como ser profecías, doctrinas, salud física y todo lo que la Biblia contiene y que ha sido revelado para la salvación de los seres humanos. Todo lo que la Biblia enseña, para mayor comprensión, podemos dividirlo en dos partes. En la Biblia hay mensajes, hay enseñanzas que Dios ha dado para los pecadores, para que el ser humano que desea y cree en la salvación pueda conocer los primeros pasos que debe dar para recibir el perdón y la salvación, o los requisitos
o condiciones sencillas que debe conocer y experimentar bajo la dirección del Espíritu Santo para el nuevo nacimiento del Espíritu. Y la segunda parte encontramos las bendiciones, las condiciones que ahora el creyente en Cristo, el cristiano nacido de nuevo, debe vivir permaneciendo en Cristo, debe experimentar las condiciones de la obediencia perfecta y permanente, poner en práctica la palabra de Dios, ser un medio que Dios pueda realizar las obras en el creyente. Cristianismo es vivir una vida llena de las obras de Dios en el creyente. Y el creyente ya justificado, salvado, nacido de nuevo, pueda manifestar el carácter de amor de Cristo con el cual ha nacido a la vida nueva. Ese carácter perfecto de Cristo debe cada día crecer hasta la medida y hasta la estatura de Cristo Jesús. Y otro requisito para la vida cristiana es ser instrumento ahora en las manos de Dios en una nueva vida espiritual, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dedicar su vida espiritual a la obra de salvar almas, a la obra de predicar, enseñar y sanar enfermos, el ejemplo que Cristo dejó. A eso se llama vivir la vida de Cristo, la justicia de Cristo, Cristo nuestra justicia. Entonces, esta experiencia no se debe confundir con la experiencia antes de aceptar a Cristo, antes del nuevo nacimiento, antes de la justificación por la fe. El mundo religioso lo ha mezclado, no ha entendido en su debido lugar lo que la Biblia enseña. Una forma equivocada de comprender y de enseñar la palabra de Dios es el evangelio pervertido. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, aclaró claramente cómo es el evangelio pervertido.
en el capítulo 1 de Gálatas, el verso 6 hasta el 9 encontramos. El apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio diferente, lo llama evangelio pervertido. No existe, dice, dos evangelios. Dios no ha dispuesto dos evangelios, sino que los indoctos, los que estudian la palabra de Dios con mente carnal, mente natural, como dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 14, dice allá: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando el Evangelio, la palabra de Dios, se estudia con sabiduría carnal, natural, terrenal, entonces no se entiende correctamente. Los indoctos, dice, tuercen las Escrituras para su perdición y para perdición de los demás. Pervertir el Evangelio es cambiar el orden que debe seguirse en el plan de salvación. Y Pablo claramente advierte, porque dice en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que no es un evangelio diferente, sino es el evangelio de salvación que lo han presentado en una forma invertida. Es como dijéramos, el primer paso lo han puesto en el segundo y el segundo lo han traído al primero. Es como si un arquitecto, un constructor, recibe los planos de la construcción de una vivienda, de una casa de 2 pisos. Sería algo extraño, inusual, querer comenzar a construir sin el fundamento, sin la base, sin la cimentación. Jesús claramente dijo, el que construye, dice, su casa sobre la arena, sin la piedra angular, sin la cimentación, sin la base, sobre roca, entonces dice, vendrán las tempestades, las lluvias, vendrán, dice, toda clase de males,
y la construcción caerá, no permanecerá. Entonces, primero necesita el cimiento, el fundamento, la base sólida. Y ahora sí vendrá la construcción correspondiente de la casa. Pero entonces, ¿qué es el evangelio pervertido? El evangelio pervertido es querer construir la salvación sin el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El apóstol Pablo mismo, en el libro de Gálatas, allí encontramos en el capítulo 3, demuestra claramente el error, el engaño. Dice capítulo 3 de Gálatas, verso 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, y ahora vais a acabar por la carne. Jesús claramente dijo: la carne es débil, es decir, el hombre carnal, con su corazón egoísta, con su mente carnal, es débil para obedecer la ley, es débil para predicar el Evangelio con poder, es débil para poder mantener un carácter perfecto, imposible. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:7 dice: la carne es enemistad contra Dios, no se puede sujetar a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es ese evangelio pervertido, alterado en su orden? Primero debe ser, dice, el fundamento. Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. El fundamento es Cristo. Esa es la piedra angular, la roca. Aceptar a Cristo por fe. Y aceptar a Cristo por fe para recibir su representante de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? El Espíritu Santo se recibe por fe. El que recibe el Espíritu Santo por fe, recibió a Cristo en su corazón, en su mente, para que el Espíritu Santo engendre una nueva vida, una vida espiritual. Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 3, 1 al 6, ¿qué le dijo? Lo que es nacido de carne, carne es. El hombre carnal, por más educado que sea en la Biblia, como Nicodemo, que era maestro de Israel en la Biblia, en la ley, le dijo: no vale. Eso no es primero. El hombre carnal
con naturaleza pecaminosa, con educación del mundo, con mente carnal, no puede obedecer la ley perfectamente, no puede hacer las obras de Cristo, no puede vivir la vida de Cristo, no puede tener y desarrollar el carácter perfecto de Cristo y no puede predicar el Evangelio con poder. Entonces, en vano, hoy en día, las religiones que han estudiado con sabiduría carnal humana, han entendido mal, porque Satanás no quiere que este Evangelio sea comprendido en su orden correcto. Primero es la fe, Cristo, el Espíritu Santo, una nueva vida verdadera. Pero entender mal el Evangelio comenzó desde que aún entró el pecado con Caín. Caín representa a los religiosos que tratan de creer en Cristo, aceptar a Cristo, pero al mismo tiempo también quieren obedecer y presentar a Dios lo mejor que puedan obedecer o cumplir o hacer. Así como Caín trajo los mejores frutos de la tierra para dar a Dios. Esa es la ofrenda de Caín. Dios no acepta lo mejor que el hombre con corazón egoísta, con mente natural, como dice, pueda cumplir, pueda hacer. Dios rechaza, así como rechazó la ofrenda de Caín. Una vida religiosa, de cumplir ceremonias, ritos, cultos sabáticos, cultos dominicales, cultos matutinos, vespertinos, congregarse, hacer tantas actividades religiosas, programas, con corazón egoísta, con mente natural, Dios no acepta. En vano las religiones enseñan a los creyentes de que hay que cumplir, hay que obedecer, hay que hacer esto, aquello, hay que pagar diezmos, ofrendas, donaciones. Claro que no es malo que un ser humano carnal dé diezmo, ofrenda o donación, no es malo, pero Dios no lo acepta. Es abominación porque está contaminado con el egoísmo. Entonces, ¿qué es primero? Primero es la fe en Cristo, recibir el Espíritu Santo. Pero aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo para que nos dé una vida nueva, nacido del Espíritu, primero hay condiciones. La fe lleva a cumplir ciertas condiciones y nosotros estamos estudiando esas condiciones que la fe produce. Son 12. ¿Y cuáles son para no olvidarnos? Ahí están los 12. Llamamiento, conocer la palabra de Dios y aceptar, fe verdadera, humillación, arrepentimiento, quebrantamiento de espíritu, renuncia. Estamos estudiando la renuncia, el 7º requisito. Confesión, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entregar a Cristo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Y 11, aceptar el perdón y la vida nueva, el corazón nuevo, la mente nueva que ofrece Cristo. A eso se llama
Cristo nuestra justicia, justificación por la fe. Y 12, experimentar la verdadera conversión, el nacimiento del Espíritu, y comenzar la vida cristiana justificado como una nueva criatura con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, con la ley de amor escrito por el Espíritu en el corazón, y ahora lleno del Espíritu Santo en ese nuevo corazón, en esa nueva mente, para vivir la vida cristiana y permanecer en Cristo. Ahora sí vienen, podemos decir, la segunda fase o la segunda clase de las condiciones. Ahora sí Dios pide al cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, Dios le pide obediencia perfecta y permanente a sus leyes, obediencia a toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, conforme el Espíritu le dirige y le guíe. Ahora sí le pide que desarrolle el carácter perfecto de Cristo con el cual ha nacido, ese carácter de amor, crecimiento hasta dar los frutos del Espíritu. En la vida cristiana no se puede vivir con un carácter imperfecto. Y ahora sí, Dios pide que el creyente nacido de nuevo pueda predicar el Evangelio con poder, por testimonio, por experiencia, todos los días activamente, como los discípulos, como la iglesia primitiva. Ahí están esas condiciones. Pero las condiciones de obediencia, obras, predicar el Evangelio, carácter perfecto, no están al principio. El hombre carnal, el hombre natural, pecaminoso, con corazón egoísta, con mente natural, no puede cumplir esas condiciones. En vano, los judíos en el tiempo de Cristo, la religión judaica o israelita, en vano cumplían la ley de Dios, legalistas, en vano cumplían las ceremonias, los ritos en Jerusalén, en vano. ¿Por qué? Porque no tenían corazón nuevo, no tenían mente nueva, no tenían a Cristo morando en el corazón por su Espíritu Santo. Ellos solamente vivían la religión con el corazón egoísta, con el corazón natural y con fuerza humana. Entonces Jesús vino a corregir eso, pero los judíos la religión no aceptó. Solo muy pocos individualmente aceptaron y Jesús formó una nueva iglesia primitiva, apostólica, cristiana. Hoy en día también, quién sabe, la historia se va a repetir. Si hoy, que estamos en la 11ª hora, en las horas finales, en los días finales, en los años finales, si la iglesia no se levanta, si el pueblo de Dios no se levanta, no interesa qué nombre tenga, el nombre no interesa. Porque Jesús, eso es lo que dijo cuando vino hace 2000 años atrás. Los judíos, los israelitas le reclamaron a Jesús, le dijeron maestro, le reconocieron como maestro, pero no le reconocieron como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios o como Dios encarnado. Pero como maestro lo reconocieron. Le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos
los que hemos recibido la ley que Dios mandó por Moisés a nuestros padres. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, le dijeron a Jesús. Y Jesús, ¿qué les dijo? El nombre no vale. Si ustedes serían hijos de Abraham, Abraham guardó mis mandamientos. Abraham se gozó cuando le hemos visitado con 2 ángeles para hacer realidad la promesa del hijo prometido, Isaac. Abraham se gozó, nos recibió, les dijo, pero ustedes no quieren recibirme, ustedes no quieren recibir a Mesías, a Cristo en vuestras vidas. Entonces les dijo, si ustedes no hacen las obras de Abraham, Abraham fue justificado por la fe primero. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 no dice que Abraham fue justificado por las obras. Si hubiera sido justificado por las obras, Abraham en vano hubiera creído, dice. Y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hoy en día eso mismo acontece. Si hoy no se levanta el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y estudia y recupera este mensaje de salvación, justificación por la fe, que fue enviado en 1888 al pueblo adventista, el cual se opuso y rechazó y se quedó sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el carácter de amor de Cristo. Así se repetirá nuevamente esa historia del pueblo judío que rechazó a Cristo y del pueblo adventista que rechazó a Cristo. Y también los protestantes también rechazaron en 1844 la venida de Cristo que predicaba Guillermo Miller. Y los católicos también rechazaron a Lutero en la Edad Media. Pero Dios todavía es un Dios misericordioso y dice, hoy, nuevamente, si cualquiera de las iglesias del pueblo se levanta con este mensaje poderoso en experiencia, en vivencia, si ponen orden el Evangelio, primero es aceptar a Cristo por fe, hacer una entrega completa, decir, te entrego mi yo, mi ego, mi vida carnal, naturaleza pecaminosa, con mi mente natural, te entrego, Señor, y te entrego también todo lo que tengo, mis bienes, mis riquezas, todo lo que he adquirido, mis bienes. Entonces recibirá el Espíritu Santo y el Espíritu Santo engendrará nueva vida. No necesita, para recibir la salvación, la vida nueva, a Cristo, el Espíritu Santo no necesita predicar el Evangelio, no necesita obedecer la ley ni la Biblia, nada. No necesita tener carácter perfecto. Esas condiciones han de venir después de recibir a Cristo. En vano el mundo religioso, las iglesias, están queriendo cumplir, obedecer, prepararse, predicar, pero con un carácter imperfecto, con un corazón egoísta, con una mente natural que han recibido preparación humana de la educación del mundo. Satanás los ha educado en el mundo no para predicar el Evangelio, no para hacer las obras de Cristo, no para tener carácter perfecto. Por eso el cristianismo es imperfecto y sigue pecando,
A Cristo quieren hacerlo, dice el libro de Hebreos, ministro de pecado. Hebreos capítulo 6 dice, nuevamente crucifican a Cristo pecando. Cristo ya murió, por todos los pecados pagó. Cristo murió para que el creyente que acepta a Cristo deje de pecar. Satanás ya fue vencido en la cruz, es un enemigo vencido. El verdadero cristiano que aceptó el mensaje de la justificación por la fe, fue justificado, nació a vida nueva, ya Satanás no tiene poder para esclavizarlo, para manejarlo. Le seguirá tentando, pero no podrá hacerlo caer en pecado. Dios es fiel, dice, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Cristianismo es vivir una vida santa, perfecta, limpia, pura, pero en vida espiritual. La Biblia no enseña de que el hombre carnal se va a volver perfecto, se va a volver santo. La Biblia no enseña que el hombre carnal, con su mente carnal, va a ser obediente, va a hacer las obras. La Biblia no enseña que el hombre carnal, con corazón egoísta, con mente carnal, va a predicar el Evangelio con poder. No enseña eso. La Biblia enseña cambio de vida. Hijo mío, dice, dame tu corazón. Entonces, tenemos que comprender este Evangelio de salvación en su orden correcto. Primero necesitamos la base, el fundamento, Cristo, nuestra justicia. Y ahora sí vendrán las reuniones, los cultos, las ceremonias, los ritos, vendrán la obediencia, vendrá la predicar el Evangelio, vendrá vivir en un carácter de amor perfecto, todo eso vendrá, recibir la bendición de Dios. Dios no puede bendecir con nada al hombre pecador con corazón egoísta, porque lo va a utilizar mal la bendición de Dios. La bendición viene después. Primero es aceptar a Cristo y luego la fe une a Cristo y la fe será el medio para poder abrir por medio de la oración el almacén del cielo. Entonces, ahora terminaremos de estudiar la renuncia. El no entender la renuncia del yo, con todas sus riquezas de maldad, es lo que no se enseña claramente. Es el Evangelio de la renuncia. Es lo más difícil de predicar. Ningún predicador, ninguna iglesia, ningún pueblo, ninguna religión no quiere predicar. Porque es difícil de predicar y difícil de renunciar. Pero el que realmente desea la salvación, desea a Cristo, desea vida nueva, desea victoria sobre el pecado, desea tener un carácter perfecto y amor, recibir como un don, como un regalo. Ese sí acepta estudiar cómo es la renuncia y ha de renunciar. Como dice, como Jesús presentó en Lucas 14:33. Y así como ese texto, la Biblia está lleno de la renuncia. Si alguien dice quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, así como el joven rico quería seguir, renuncia a todas sus posiciones, dice. 100% de sus posiciones. ¿Qué es lo que tenemos nosotros humanamente, carnalmente en este mundo? Tenemos nuestro pobre yo, nuestro pobre ego, nuestra
pobremente carnal, torcido, perverso, y una vida pecaminosa. Esa vida tenemos, y luego tenemos todas nuestras posiciones, riquezas, bienes, ganancias, riquezas de maldad. Todo eso dice, renuncia, tienes que estar dispuesto a dejar y entrégalo a Cristo. Y de Cristo recibirás nueva vida. Y Cristo te devolverá las riquezas de maldad para que ahora seas su administrador, su mayordomo como hijo de Dios nacido de nuevo. Y todo administrarás para Cristo. Ya en los estudios anteriores hemos leído cómo David entendió eso. En el libro de Primera Crónicas allí dice, lo recibido de tu mano te damos en diezmos, en ofrendas, en donaciones, invertimos para predicar el Evangelio. Nada es nuestro, dice. El verdadero cristiano no tiene nada. Y todas las bendiciones que recibe, todo lo que tiene es de Cristo. Administra para Cristo, su vida vive para Cristo. Pero ahora hay un problema. La Biblia enseña de que el justo, el santo, el recto, el cristiano, el que ha renunciado al yo, el su yo está crucificado, subyugado, no está libre todavía del tentador. Satanás todavía está trabajando porque tiene poco tiempo como león rugiente y puede hacerlo caer, así como hizo caer a Eva, nos puede tentar y nos puede hacer caer. El yo, el viejo hombre, puede bajar de la cruz y hacer su voluntad y caer en pecado y perder el primer amor. El amor de Cristo, el Espíritu Santo puede perder. Así como Eva perdió la fe, perdió el Espíritu Santo, perdió el amor. Entonces nuevamente hay que repetir la renuncia y disposición a abandonar y nuevamente ser restaurado a la vida espiritual. Eso es lo que en esta oportunidad vamos a terminar de estudiar. ¿Cómo es perder el primer amor? Caer. Pero si el justo cae 7 veces, dice al día, 7 veces se levanta, porque Cristo está intercediendo en el cielo, tenemos un abogado. Es como cuando en este mundo uno se mete en líos, en problemas, cae en males y es demandado. Tiene que buscar un abogado, jueces, para solucionar los problemas. Para solucionar también el problema de la caída espiritual, de perder el amor, de perder el carácter perfecto, de perder el Espíritu Santo, hay abogado en los cielos. Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro abogado. Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos para continuar la vida cristiana. Vamos a leer la historia entonces, cómo la mensajera del Señor Elena White estaba presentando este mensaje de restauración cuando se pierde el primer amor. El adventismo había perdido el primer amor. Ahora Dios mandó el mensaje de amor. Justicia es amor. Justicia es Cristo, Cristo nuestra justicia. Veamos en Materiales de Elena White de 1888, página 1020, dice, y está en Apocalipsis 2, 4 y 5. ¿Permanece el amor en la iglesia? Preguntó en 1888. ¿No está casi extinto? ¿No ha desaparecido totalmente el amor? En muchos, su primer amor por Jesús se enfrió. Hermanos no aman a sus hermanos.
En el Congreso de Minneapolis, 96 delegados no tenían amor entre hermanos. Todo era críticas, todo era oposición, rechazo, burlas, bromas. No había amor, se había enfriado en la iglesia adventista hasta el día de hoy. El amor de muchos se volvió frío. El testigo verdadero de Apocalipsis, capítulo 3, 14 al 18, representa a todos los que dejaron su primer amor como caído. Él no conocía su peligro, los adventistas no conocían su peligro, estaban ciegos. Acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Volver a las primeras obras. ¿Cuál es la primera obra? Fe. Por fe, experimentar los 12 requisitos para nuevamente ser restaurado a la vida espiritual. Si no, dice, vuelves, en breve vendré a ti y sacaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y el pueblo adventista no quiso arrepentirse. Ellos dijeron, nosotros estamos bien. Así como los judíos decían, nosotros cumplimos el culto en Jerusalén, nosotros cumplimos la ley, le dijeron a Jesús. Y Jesús les dijo, ninguno cumple la ley en vida espiritual correctamente. El adventismo también era legalista, guardador del sábado, cumplía los 10 mandamientos, pero su corazón seguía siendo natural, egoísta, carnal y mente natural. En la página 1020 sigue diciendo, perseguirán esas verdades que escudriñan el corazón siendo tratadas con indiferencia por las iglesias. La pérdida del primer amor abrió la puerta a una gran cantidad de egoísmo, vanas sospechas, maledicencias, envidias, celos, dureza de corazón. Este es el fruto producido cuando el fervor del primer amor se enfría. Esa era la experiencia de sospechas, maledicencias, envidias, celos, críticas, dureza de corazón del adventismo en 1888. Y con esa forma de corazón, los judíos también rechazaron a Cristo y crucificaron. Ha habido poca restricción sobre la lengua en 1888, porque la oración fue negligenciada. Una justicia farisaica ha sido estimada, dice, entre los adventistas en 1888. Hay una espiritualidad muerta y falta de visión espiritual, ciegos espiritualmente. La única esperanza para nuestras iglesias hoy es arrepentirse y practicar las primeras obras, dijo la mensajera del Señor Elena White. Volver a la fe. Se ha predicado mucho, dice la ley, y nos hemos quedado secos como el desierto de las colinas de Gilboa, sin agua, sin lluvia, dijo la mensajera del Señor. Hay que volver a la fe, a esa fe viva, ardiente, del primer amor de la iglesia primitiva, de los discípulos, les decía. El nombre de Jesús no enciende el corazón con amor. Una ortodoxia formal y mecánica sustituyó la caridad, el amor profundo y fervorosa y la ternura entre las personas. Solo cultos formales de cumplimiento, mecánicos, fríos, teoría. ¿Será que alguien le dará atención a la solemne exhortación?
convertíos, convertíos. ¿Por qué razón moriráis? Caed sobre la roca y sed quebrantados. Empezad con Cristo nuevamente. Entonces deje que el Señor Jesús lo prepare para moldearlo y moldearlo como un vaso para honra. El pueblo puede bien temer y temblar ante estas palabras. Brevemente vendré y retiraré tu candelero, mi espíritu. ¿Qué hacer entonces? Si por lo tanto la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuán grandes serán tales tinieblas? En la página 1056 sigue diciendo: cuando los cristianos profesos no sienten la carga para iluminar las mentes de aquellos que están en las tinieblas, cuando no hacen uso de la rica gracia de Cristo y dejan de transmitir el conocimiento que recibieron, se vuelven egoístas, estrechos, intolerantes y su capacidad de recibir más y más iluminación celestial disminuye en vez de aumentar. ¿Dónde estaba el problema, la causa? Si los cristianos, dicen, no tienen la carga, el trabajo de iluminar, de predicar activamente a los que están en tinieblas el mensaje de la gracia de Cristo de salvación, si no trabajan activamente todos los días, se van a volver, dice, egoístas, estrechos, intolerantes y prácticamente quedarán en las tinieblas. En la página 1323 dice: por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que perdieron su fe en el advenimiento de Cristo. Están viviendo para el mundo, al decir en sus corazones, como desean que sea, mi Señor se tarda en venir. El adventismo estaba viviendo para el mundo, así como los judíos también. Aún en los atrios del templo hacían negocio. Jesús purificó, pero no le entendieron. El adventismo se quedó hasta hoy viviendo para el mundo. Pero sin embargo hemos estudiado que cuando uno se bautiza del Espíritu y del agua, ¿qué pacto ha hecho? Estar muertos para el mundo, ya no vivir para el mundo, ya no trabajar para el mundo, ya no ser esclavos del mundo, ni de la educación, ni de la alimentación, ni de la vida de la ciudad, nada de eso. Pero el adventismo estaba viviendo para el mundo. Han golpeado a sus compañeros, dice, hacen eso por la misma razón por la cual Caín mató a Abel. Estaban viviendo la experiencia de Abel. Abel estaba decidido a adorar a Dios de acuerdo con la dirección que Dios le había dado. Eso desagradó a Caín. Abel estaba en lo correcto, porque por fe llevó un cordero para el sacrificio que representaba a Cristo. Pero Caín desagradó porque llevó lo mejor de su trabajo, de su fuerza, de su habilidad, pero con corazón egoísta. Su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de ira, de cólera. Por eso mató a Abel. Hoy en día, ¿cómo está el cristianismo? ¿Cómo están los feligreses en las iglesias? ¿Cómo están los creyentes? ¿Todavía están con corazón de ira? ¿Provocan a ira a sus hijos? ¿Se molestan en la familia? ¿Se molestan en la iglesia, en el trabajo? Entonces están siguiendo el camino de Caín. Caín pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor llegaría a sus términos. Caín en su ofrenda no reconoció su dependencia de Cristo. Caín pensó que su padre Adán había sido tratado duramente al ser expulsado del Edén.
La idea de mantener ese pecado siempre delante de la mente y ofrecer la sangre del cordero muerto como una confesión de toda la dependencia de un poder fuera de sí mismo, era una tortura para el espíritu de Caín. Hoy en día también es una locura, es una tortura aceptar a Cristo, recibir el Espíritu Santo, el carácter de Cristo y ser llevado por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio todos los días activamente. Eso es una locura, un escándalo, una tortura. No, dice, ¿cómo voy a dejar mi familia, mi casa, mi trabajo, mi estudio, la alimentación de este mundo, la economía de este mundo? No, dice. Siendo el mayor, pensó que Abel debía seguir su ejemplo. Caín decía, yo soy el mayor, Abel me tiene que seguir. Así hoy dicen los religiosos. El adventismo dice, yo soy adventista, el pueblo de Dios, aquí a esta iglesia tienen que seguir. Pero a una religión de ceremonias y legalismo. Los protestantes evangélicos también dicen lo mismo. Nosotros somos, dice la iglesia de Dios, porque creemos que somos salvos por fe y gracia. Pero no tienen carácter de Cristo, no tienen el amor de Cristo, no trabajan todos los días. Los católicos también dicen, nosotros somos la iglesia que Jesús estableció en base a 12 apóstoles, Pedro es el primer papa. Pero no hay amor, no hay el Espíritu de Cristo, no predican el Evangelio todos los días, no hay amor al prójimo. El mundo está pereciendo. Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, el fuego santo consumiendo el sacrificio, la ira de Caín fue extremadamente grande. El Señor condescendió en explicarle las cosas, pero él no se reconcilió con Dios y aborreció a Abel porque Dios le mostró favor. Quedó tan airado que mató a su hermano. Hoy en día también, cuando los siervos de Cristo, los fieles, los sinceros, entiendan este mensaje, recuperan este mensaje y sean justificados y llenos del Espíritu Santo, salgan a predicar todos los días con el carácter de Cristo, todo el mundo religioso, las más de 34,000 iglesias, se levantarán en persecución. Ese tiempo está encima de nosotros, a la vuelta de la esquina. Usted no tiene tiempo para exaltar al yo, dijo la sierva del Señor en 1888, sino que solamente hay que exaltar a Jesús. Oh, levantarlo a Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estar todo el tiempo intentando salvarnos a nosotros mismos y exaltándonos a nosotros mismos? Que el Dios del cielo permita que su poder venga sobre nosotros y sobre nuestros corazones para que tengamos caracteres rectos y corazones puros, para que sepamos cómo trabajar por el enfermo y sufriente. Al pueblo adventista estaba llamando recibir por fe el Espíritu Santo, renunciando al yo, recibir el carácter recto, puro, y aprender y saber cómo trabajar por el enfermo y el sufriente. Pregunto en este estudio, ¿el adventismo, todos los adventistas, desde los líderes, pastores, hasta el último creyente, todos los días trabajan por los enfermos y sufrientes? No. Solamente sus clínicas, sus hospitales, nada más. Entonces, el adventismo necesita a Cristo, nuestra justicia.
y todos los demás adventistas, que hay miles y miles de organizaciones adventistas, ministerios también, están haciendo? Si lo están haciendo, son el pueblo de Dios. Si no lo están haciendo, todavía Dios está disponiendo tiempo de gracia. Igualmente para protestantes, evangélicos y católicos, aún para el mundo entero. Dice el pastor del rebaño, ¿a quién llama el ministro? A todo aquel que ha invocado el nombre de Cristo, que ha probado y sabe que el Señor es bueno. Así entonces se ha perdido el primer amor. Por eso Dios mandó el mensaje de la justificación por la fe. Si hoy también no tenemos ese primer amor, necesitamos el mensaje de justificación por la fe. No solamente teoría, sino en experiencia. Para terminar, vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, páginas 161 y 162. Dice así: vaya a trabajar por aquellos que están a su alrededor con quebrantamiento de espíritu, con corazones derretidos por el amor de Cristo. Cristo puede trabajar con usted, pero Él nunca trabajará sin la cooperación del hombre. Si usted ha aceptado a Cristo, el amor de Cristo, la justicia de Cristo, vaya a trabajar, dice, con corazón quebrantado, lleno del Espíritu Santo. Colóquese en el lugar correcto y Dios va a colocar su poder sobre usted y va a combinar lo divino con nuestro esfuerzo humano y podremos obrar nuestra salvación con temor y temblor. Es más que tiempo que estemos despiertos del sueño ya, que busquemos al Señor con todo el corazón, y yo sé que Él se dejará encontrar por nosotros. Yo sé que todo el cielo está dispuesto a nuestra disposición. Tan luego como amemos a Dios con todo el corazón y a nuestro vecino como a nosotros mismos, Dios obrará a través de nosotros. Y termina diciendo, el amor de Cristo en el corazón hará más para convertir a los pecadores que todos los sermones que usted pueda predicar. Lo que necesitamos es el amor de Cristo. En vano, dice, se están predicando tantos sermones por internet o en vivo, en las reuniones, en las iglesias, en los congresos, en los campamentos. En vano se predica sermones, dice. El amor de Cristo en el corazón hará más para convertir pecadores que todos los sermones que usted pueda predicar. Que Dios pueda bendecir su palabra. Si hemos entendido la renuncia, entonces debemos pedir a Dios sabiduría a su Espíritu para que de todo corazón estemos dispuestos a renunciar lo que somos y lo que tenemos. Y luego podremos confesar a Dios y confesar también públicamente. Así podremos tener una salvación completa y vivir en el carácter de Cristo, en la vida de Cristo, en el amor de Cristo, y vivir llenos del poder del Espíritu Santo, permanecer en Cristo. Jesús dijo, el que permaneciera hasta el fin, éste será salvo para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por este Evangelio que estamos entendiendo, aprendiendo, para poder luego enseñar al mundo. Gracias por vuestra atención, mis hermanos, y gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor, para siempre.